¿En algún momento te has preguntado cuál fue el primer merengue de la historia? Muchísimas personas me han preguntado, Joan, ¿cuál fue el primer merengue de la historia? ¿Sabías también que en un momento el merengue fue prohibido en la República Dominicana? Pero también sabes realmente cuál fue el primer merengue grabado en la historia. Pero antes de decirte cuál fue el primer merengue de la historia, tenemos primero que hablar de algunos antecedentes, como por ejemplo, el primer dominicano en agregarle lo que es la güira y el acordeón al merengue fue el vegano Luis Alberti para 1932, lo que provocó delante de los participantes que estaban en ese lugar una gran algarabía. Pero también, ¿cuál fue el primer cantante del merengue? Según datos suministrados, el primer cantante del merengue es llamado Arcadio Franco, era el cantante principal de la orquesta Liras del Yaque. Pero obviamente detrás de Arcadio Pipí Franco vinieron otros más, como Joseito Mateo, Nini Vázquez, Vinicio Franco, entre otros músicos. Pero también, ¿cuáles fueron aquellos primeros compositores del merengue? Pues se utiliza como referencia al compositor de merengue Juan Bautista Espínola. Luego surgieron otros grandes compositores como Pastor Néstor Pérez, que escribió Seguiré a caballo, compuesto para las campañas electorales durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El vegano Luis Alberti también es considerado uno de los primeros compositores de este género merengue, como por ejemplo para 1936 fue quien escribió el merengue Compadre Pedro Juan. Este merengue fue interpretado por vez primera en el extranjero por el cantante Eduardo Brito. Además, Luis Alberti también escribió El Sancocho Prieto y Fiesta. Pero también hay que destacar algunos pioneros en este género merengue que más luego fueron surgiendo en la República Dominicana, como por ejemplo Luis Calaf, José Lázaro Sosa, Antonio Morel, Arcadio Pipi Franco, Julio Alberto Hernández, Luis Pérez, Francisco Lora Cabrera, Nico Lora, Joseito Mateo y otras canteras destacadas del merengue para ese entonces, obviamente antes del surgimiento de Wilfrido Vargas, de Ñori Ventura y otros artistas más, que eso es otra época en la historia del merengue. Pero también hay que destacar que para 1940, aprovechando la llegada del transatlántico Argentina al puerto Ramfis, hijo de Rafael Leónidas Trujillo, el cual tenía un estudio de grabación, y con el apoyo de Trujillo, Alberti grabó uno de los primeros merengues de orquestas. Para esa fecha, el famoso maestro británico Leopoldo Stokowski, quien había llegado al país invitado por el gobierno, gentilmente cedió a la orquesta del presidente el estudio de grabación del barco que viajaba para grabar los merengues Fiestas y Los Cieguitos, que más luego fueron prensados por Columbia Records. Pero también hay que destacar que el primer merengue en el cine es de autoría de Luis Calá y se titula La Empalizá, que fue interpretado por el dominicano cantante Manuel Hernández. Pero también esto siempre ha entrado en discusión, que realmente dónde surgió el merengue, si en Puerto Rico, en Cuba o en la República Dominicana. ¿Por qué? Según antecedentes históricos, durante 1838 a 1849 había un baile cubano que se llamaba UPA o Urpa Habanera. Una parte del baile era merengue. Pero ¿qué pasa? Que también la UPA habanera era popular para aquel entonces en Puerto Rico. Estamos hablando de la fecha 1838 a 1849. Y que supuestamente, según teoría, desde Puerto Rico viajó a Santo Domingo, República Dominicana. Pero realmente hay que destacar que estos son conjeturas que se han manejado durante muchos años sobre el origen real del merengue. Pero no se puede hablar sobre el primer merengue ni el origen del merengue si no tenemos pruebas fehacientes como la que les voy a mostrar a continuación. Y es aquí donde viene la prueba interesante del por qué el merengue es patrimonio inmaterial de la humanidad y cada 26 de noviembre se celebra el Día del Merengue. Pero para 1854, un periódico llamado El Oasis realizó una publicación tratando y hablando sobre este género, donde se destaca el ritmo no por la música en sí, sino por la forma de bailar, agarrado de las manos y agarrando la cintura de la pareja, bien pegadito bailando, y esto llamó la atención de la doble moral que existía en la República Dominicana en ese entonces. Pero también hay un dato muy interesante sobre el prócer José Martí, que vino a la República Dominicana y bailó merengue. Se tiene referencia que fue la noche del 3 de junio de 1893, en su segundo viaje a Montecristi, cuando el apóstol de la libertad, José Martí, bailó merengue con una muchacha de Montecristi. Y esta fiesta fue amenizada por el conjunto Los Hermanos Novo. Pero ese merengue se tituló o se titula Juan Gómez o Juan Gomero.
se tiene referencia a que posiblemente este podría ser el primer merengue en la historia de la República Dominicana. Testimonios de distintas fuentes señalan que el compositor de Juan Gomero fue Baudilio Grullón, quien era nativo de la comunidad fronteriza del Cañongo, entonces jurisdicción de Montecristi. Nació para 1854 y desde muy joven se dedicó a la música. Pero en una ocasión andaba Baudilio en su montura y al pasar por Juan Gómez se acercó a un grupo de muchachas que machacaban vainas de cañafístola mansa, a lo que Baudilio trató de piropearla y lo recibieron con burlas, pero no se desanimó por el rechazo inicial y en cambio visitó nueva vez el lugar. Se enamoró con pasión de una muchacha de Juan Gómez que se llamaba Dolores Pérez. Le decían Lola de Juan Gómez. Finalmente Baudilio conquistó a Lola, se casaron y procrearon 5 hijos. Entre fiestas y fiestas, él compuso Juan Gomero, cuyas letras respondían a las burlas de las muchachas. Por eso es que la canción dice, las muchachas de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se ríen de todo el que ven. Me gusta bailar con Lola porque Lola baila fino, Lola se deja llevar del merengue parmolino. Me gusta bailar con Lola porque Lola baila bueno, Lola se deja llevar. Este compositor Baudilio falleció a la edad de 97 años. Para 1950 procreó 156 hijos. ¡Wow! 156 hijos. Pero vamos a calcular, suponiendo que Baudilio nació para 1854 y a la edad de 29 años aprendió a tocar el acordeón. Eso quiere decir que ya venía desde pequeño queriendo aprender a tocar música. Para 1883, estamos hablando que 1883 a 1893 fue que posiblemente escribió el famoso merengue Juan Gómez o Juan Gomero. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Si tomamos como referencia esta fecha, un más o menos de cuándo surgió el primer merengue en la historia, estaríamos hablando que entre 1883 a 1893. Si tomamos como referencia también que Juan Bautista Fonseca es considerado el padre del merengue por haber llevado por vez primera el merengue al pentagrama. Y este merengue se titula Juanita Quilina. En algún momento, este merengue que fue llevado por vez primera al pentagrama por Juan Bautista Espínola, padre del merengue, se considera como el primer merengue en la historia. Por eso he dicho en varias ocasiones que si tenemos la prueba podemos hablar, por ejemplo, de esto, que es la prueba del primer merengue considerado hasta el momento. Lo cierto es que independientemente de que este género musical surgió en la República Dominicana, hay que destacar que muchos artistas de otros países como Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina, ya han adaptado y adoptado el merengue como suyo, porque al final, como es inmaterial de la humanidad, pasa a ser de todo. Lo importante es disfrutar y bailar merengue hasta que el cuerpo aguante. Yo soy Joan Abreu, esperando y no haya lacerado a nadie con estos datos porque fueron recogidos de informaciones de investigadores, historiadores dominicanos que han pasado toda su vida investigando sobre este género y sobre otras cosas de la República Dominicana. Hasta la próxima, yo soy Joan Abreu, espero que lo comparta, dale like, síguenos en esta página de Facebook. Bye bye.